So, How Did We Get Here podcast, esta vez en español. Hola Jennifer, bienvenida. Hola, mucho gusto estar acá. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esta es la primera vez que vamos a hacer la versión de How Did We Get Here podcast en español. Y para nosotros es un honor tenerte como invitada el día de hoy. Es un honor estar acá con ustedes hoy. Qué linda. Cuéntanos un poquito sobre ti primero antes de que empecemos. Bueno, sobre mí. Mi nombre es Jennifer Sotolongo. Soy hija de padres cubanos, nacida aquí en Miami. Trabajo con mamás, mujeres, trabajo con unos cuantos papás y unos cuantos adolescentes. Me especializo en lo que es el periodo de embarazo, el periodo de maternidad, lo que es la transición de las parejas cuando están criando hijos. Y fuera de eso veo uno que otro adolescente que esté en esa transición de la niñez a la adultez. ¿Y por qué decidiste enfocarte en esa parte? Bueno, decidí enfocarme en la maternidad porque tengo 3 hijas. Oh, wow. Y no se me hizo nada de fácil. Acostumbrarme a esa dinámica de ser mamá, de ser hija, de ser hermana y también criar a 3 niñas. Durante la pandemia dije, esta época debe ser muy difícil para las mamás. Estar en casa con los niños, estar preocupada de cómo está el estado del mundo. Entonces decidí abrir One Stop Mama y dedicarme solo a mamá. Entonces, en eso estoy ahora. Súper. Y me pareció una labor muy linda porque, bueno, yo en este momento estoy en embarazo. Tengo 17 semanas. Y algo que nosotros hablábamos mucho aquí en la oficina es cómo es importante la salud mental. Bueno, en toda nuestra vida, pero sobre todo cómo es importante en el proceso de embarazo. A mí me ha dado contra el mundo el embarazo. O sea, físicamente me ha dado morning sickness, me ha dado como bajones emocionales. Gracias a Dios tengo a mi esposo que ha sido como un apoyo muy grande, pero digamos que mi familia no está en este país, soy yo sola prácticamente, y si no hubiera sido por el acompañamiento psicológico que tuve al inicio, me hubiera dado bastante duro. Entonces me parece que es una labor muy, muy linda. Jennifer, ¿tu experiencia cuando estabas en embarazo también fue así de traumática o fue...? Creo que a todas nos da difícil ese roller coaster de emociones que trae la maternidad. Estar en embarazo trae una cantidad de preguntas que algunas tienen a quién preguntárselas y a otras no tienen guía en quién contar. Entonces sí, creo que se me hizo difícil. Tuve mi primera hija jovencita, tenía 21 años, entonces, ¿qué va? Las preguntas eran sin fin, pero... El apoyo, como dices tú, el apoyo es muy importante. Esa es la base de la maternidad, creo yo, y de cómo mantener esa salud mental durante el embarazo y sobrellevarla a lo que es la maternidad. No, y sobre todo que ahorita vemos mucho en redes sociales, bueno, desde siempre se ha romantizado la maternidad, pienso yo, pero sobre todo ahora en redes sociales que ves las mamás perfectas, divinas, en embarazo. Hay días en que literal uno no quiere pararse de la cama. Mis primeras semanas, por ejemplo, fue... No quiero nada, o sea, no quiero trabajar, no quiero pararme de la cama, no quiero vomitar todo el día. Sueño todo el día. Yeah. No, vomitaba más. Ahorita gracias como a medicamentos estoy un poco más controlada, pero al inicio muy, muy duro. Siempre me dio bastante complicado. Cuando una mamá que está en embarazo te consulta, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que te hace? Las más frecuentes en el embarazo. Sí, en el embarazo. Es ¿cómo lidiar con estas expectativas de la sociedad? Esas cosas que vemos en social media, en Instagram, en Facebook. Esas mamás perfectas. Ellas tienen muchas expectativas de lo que va a ser la maternidad, de cómo va a ser el embarazo. Entonces, desgraciadamente, estas mamás perfectas no tienden a compartir lo que es la realidad del embarazo, lo que puede ser la realidad para muchas mamás. Ese morning sickness, el no tener energía, el no sentirse bien, el no verse bien, porque si estás enferma, no te sientes bien, no te ves bien. Entonces eso le da un choque a la autoestima de la mujer. Entonces las mamás vienen buscando ese apoyo, esa guía de que esto es normal, estos sentimientos son normal, esta ansiedad es normal, los miedos que surgen cuando uno está embarazada de si mi embarazo va a ir bien, el bebé va a estar bien, cómo voy a manejar todas estas tareas cuando este bebé llegue. Esas casi siempre son las preguntas que me traen cuando están embarazadas.
Bueno, y sobre todo en la parte de ansiedad, yo quisiera enfocarme un poquito ahí porque, bueno, yo he sido paciente de ansiedad por mucho tiempo, más o menos ya 2 años. Ujú. Digamos que ahorita estoy bien, pero muchas veces no puedo evitar como imaginar escenarios catastróficos Ujú. con mi bebé, o sea, tanto en el embarazo como después, porque, ok, algo que pienso mucho es, antes del embarazo me preocupaba por mí, ¿cierto? Ujú. Tengo que estar bien yo, si no hago esto voy a estar bien, pero ya desde que supe que estaba embarazada hasta mi último día de vida, tengo que estar preocupada por otra persona. Sí. ¿Cómo puede una persona con ansiedad vivir una maternidad, un embarazo y una maternidad bien? Creo que la primera línea de defensa con lo que es la ansiedad debe de ser buscar a alguien que te apoye, un especialista, un terapeuta. Hay veces los obstetras te pueden hasta guiar un poquito en lo que es la ansiedad. Em, Medicamentos si lo necesitas, hablarlo con tu médico primario o el obstetra, dejarle saber que sí sufres de ansiedad, no ahora solo en el embarazo, pero también anterior al embarazo. Y en la terapia trabajamos mucho lo que es intrusive thoughts, o pensamientos que vienen y van, que no podemos controlar, esos miedos, esos eventos catastróficos que nos imaginamos. Entonces, trabajamos mucho con lo que es qué podemos controlar, qué podemos hacer para controlar estas situaciones. ¿Las podemos controlar o no las podemos controlar? Entonces, yo trabajo mucho con las mamás en identificar qué hacemos como madres en el día a día para proteger a nuestros niños a través de la comida, de los suplementos, el colegio que escogiste. Y entonces, fuera de eso, no hay mucho control. Entonces ahí vamos trabajando en lo que es exposure, trabajamos con meditación, si la mamá necesita medicamento, buscamos un practitioner que nos ayude con medicamentos y ahí vamos buscando la forma de estabilizar a esa mamá. Súper, súper, ¿no? Y como te decía desde el inicio, la salud mental es muy importante en toda nuestra vida, pero, Ujú. uy, sobre todo en el embarazo. Hay mujeres que dicen, no, a mí no me dio nada durante el embarazo. Las admiro y bendecidas, Mm. porque hay unas que sí nos ha dado muy duro. Bueno, Jennifer, hablando un poquito, volviéndome un poquito, hablábamos sobre la autoestima. Ujú. ¿Cómo manejar esa autoestima, sobre todo durante el embarazo, donde están como los estigmas de que me voy a subir de peso, ya no me voy a ver tan linda, de pronto mi pareja ya no me va a ver igual? ¿Cómo una madre puede lidiar con ese tipo de cosas durante el embarazo? Mi respuesta a eso es comunidad. Hay que tener mucho cuidado con qué comunidad te rodeas durante el embarazo, después que tienes hijos. No mantenernos tan enfocados en compararnos con las personas que están en las redes sociales. Compartir con personas reales, familias reales, mujeres que también han estado en embarazo, que también tienen niños, que pueden expresar las mismas, los mismos obstáculos de la autoestima. ¿Sabes? Los cambios, con quién hablar de estos cambios que las mujeres atraviesan con el embarazo. Puede ser la caída del pelo, el cambio en la piel, los mismos vómitos, todo eso causa cambios. Entonces, buscar una comunidad, hay muchos grupos de apoyo. No soy fanática del social media, pero si es una cosa que sí podemos resolver con social media es buscar grupos de apoyo. Hay grupos para todo. Entonces, Sí. muchas mamás las ayudo a buscar grupos de su misma cultura, de la misma religión, donde pueden compartir con mamás similares que tengan esa apertura de hablar de las cosas reales de la maternidad, del embarazo. Súper. Y bueno, tocando un poquito el tema de las parejas, algo que también me ha afectado un poco durante el embarazo es que, por ejemplo, en las citas médicas a mi esposo no lo dejan entrar, o sea que me toca vivir esos procesos sola. ¿Cómo más puede vincularse desde la parte de salud mental el esposo en el proceso de embarazo de la esposa? ¿Cómo puede ayudarle más? ¿Qué le recomiendas tú? Pues como me decías que al inicio atendías de pronto hombres a veces. Ujú. O sea, ok, ¿qué puede hacer un hombre para apoyar a las mujeres durante el embarazo? Bueno, te digo que
esta etapa de la pandemia ha afectado mucho a los papás en que ha desconectado el padre de esas citas, de esa tradición de estar presente en estas citas médicas donde pueden ver al bebé por primera vez o pueden hacerse su ultrasonido de la anatomía. Entonces, lo que yo les sugiero a las parejas muchas veces es que crean unas tradiciones después de la cita. Hay un sinnúmero de diarios que podemos usar con las parejas y estos diarios tienen actividades, ejercicios que podemos hacer en conjunto, mamá y papá, y trabajar después de la cita, recordar, reflexionar qué pasó en la cita médica, cuál fue los highs y los lows de esa cita médica, ¿verdad? Y así compartir como una tradición juntos, aunque él no esté presente en esa cita médica, está presente en ese ejercicio. Esa es una forma. La comunicación es súper importante. Cuando los papás no están, no los permiten estar en esa cita, tienden a tener más riesgo de depresión o de desconexión después del embarazo, cuando el bebé llega. Entonces queremos estar en comunicación constante, preguntarle al papá, ¿cómo estás tú? ¿Qué quieres hacer tú en este embarazo? ¿Qué parte quieres formar? Y así vemos qué actividades podemos hacer juntos. Súper. ¿Qué es lo que más te preguntan los hombres en estas consultas? ¿Qué me preguntan? ¿Cómo pueden ayudar emocionalmente a sus esposas? ¿Cómo estar presente? Porque el papá, aunque esté presente físicamente, es casi imposible que ellos sientan lo mismo que siente la mamá. No, claro. El cambio hormonal influye mucho y buscan muchos métodos de cómo comunicarse con cuidado para no... Herir susceptibilidades. Sí, para no, como le decimos en inglés, walk on eggshells, para no estar walking on eggshells. Si vienen buscando ayuda de cómo comunicarse y cómo llevar su rol en la casa con los niños y con sus esposas sin herir a esa mamá que está también en ese roller coaster. Súper. Y en términos generales, ¿tú sientes que el papá, bueno, es común que el papá apoya a la mamá durante el proceso o es más común que la mamá se sienta sola en ese proceso? Es muy común que la mamá se sienta sola. Te estuviese mintiendo que no se sientan sola. Es un proceso tan internalized. Interiorizado. Ajá, Sí. es tan interiorizado que es muy difícil que otra persona le entienda todos esos cambios internos que atraviesa la mujer cuando se embaraza. Pero sí pueden tomar un rol de ayuda. Es una dinámica que se crea entre parejas y ahí creamos un sistema en la casa donde el papá también está involucrado en lo que es cosas que la mamá debe de hacer y así buscamos la forma de que ambos se sientan incluidos, se sientan eficientes en la vida de ese bebé y ninguno de los dos se sienta overwhelmed. Sí, abrumado. Esa palabra ayer, yo también, ¿cómo se dice overwhelmed en español? No me acuerdo. Abrumado. Okay. Jennifer, algo que también quería hablar con respecto a eso. Bueno, perdón, con respecto al proceso de embarazo más que el de maternidad, que ya vamos a tocar el tema de maternidad. Hay algo que a mí me sucedió, bueno, como para resumirte un poquito, yo tengo menos semanas de las que debería tener porque mis ciclos no son regulares. Okay. Entonces al inicio, como a ti no te pueden hacer un ultrasound porque está muy chiquito para verse, no sabían cuántas semanas tenía y pensaron que que iba a tener un aborto espontáneo en algún punto. ¿Cómo lidia una mamá que tiene un aborto espontáneo en consultas? O sea, que manifiestan, que te dicen cómo es el proceso de duelo, porque si no estoy mal es un proceso de duelo también. ¿Cómo se vive este proceso de una madre que tuvo una pérdida del embarazo? Hoy en día se está viendo mucho más que antes que las mamás vengan a terapia por un aborto espontáneo. Antes iban al médico, hacían su proceso clínico y después se iban a casa y pasaban ese proceso de duelo solas. Trabajamos con establecer un espacio sano y salvo para esa mamá, para que ella se sienta que no importa el tiempo de embarazo,
ella tenga el tiempo y el espacio para tener ese duelo, para procesar el dolor de haber perdido ese bebé. Trabajo en conjunto con varias parteras, comadronas, Sí. no, depende del país, right? Ajá. Midwives en inglés. Y es el proceso de ayudarlas a aceptar lo que ha pasado, a no perder la esperanza de un embarazo que se lleve, tú sabes, normal después, pero es eso, tener el espacio de venir y sentir que puedan llorar, que puedan hablar, que puedan procesar ese dolor sin pena. Porque muchas mujeres sienten mucha pena, mucha culpa. Fui yo, es un problema mío, ¿sabes? El problema soy yo, Sí. entonces internalizan Si no ese hubiera problema. hecho ese movimiento, si de pronto no... Sí, o Y sea, hay veces no hacen nada, y a a veces no. veces algo completamente fuera de su control. Me explicaba una familiar que es doctora que eso sucede cuando hay un aborto espontáneo es porque el feto ya viene con algún problema, algún Hay veces, problema genético y el mismo el cuerpo, la naturaleza es muy inteligente Lo rechaza. y sabe que no, entonces lo rechaza. Ujú. O sea, las mamás no tienen la culpa. No tienen la culpa. No Simplemente sucede, pero es muy duro porque gracias a Dios no pasé por la situación, o sea, no fue mi caso, pero pensé que sí iba a ser mi caso en un punto y el solo pensar que sí iba a ser. Eso te lleva ya a un track de pensamiento. Y súmale que la ansiedad, no, yo estaba... Me imagino. No, es que en serio al inicio era bastante complicado, pero bueno, bien por ese lado. Jennifer, ¿qué actividades recomiendas tú a una mujer en embarazo para mantener una salud mental fortalecida? La meditación. Déjame anotar todo eso. La meditación. Obvio, las mamás que no tienen experiencia con la meditación no van a escoger eso como su primer ejercicio. So, en verdad, el primer ejercicio sería buscarse un terapeuta con quien ella se sienta cómoda, confiada, donde puede crear una relación, donde no necesariamente tiene que ir a sesión toda la semana. Puede ser un quarterly check-in o un trimester check-in. Alguien que le ayude a atravesar ese proceso de embarazo, a ver si las listas que ha creado son realistas, si sus expectativas de la maternidad son realistas y que las ayude a establecer lo que es una rutina de autocuidado. Muchas mamás muchas mamás entran a la maternidad y nunca se han ocupado de ellas mismas. No saben quién son. Entonces, la maternidad sí trae a la superficie muchos sentimientos encontrados, muchas cosas de la niñez. Y creo que si las mujeres tuviesen la educación y la oportunidad para trabajar en ellas antes y durante el embarazo, fuera mucho más fácil el proceso de maternidad. Claro, de porque criar a los hijos. igual si te cuidas primero a ti, es como en todo. Tengo que estar bien conmigo mismo para poder estar bien con el entorno. Entonces tengo que estar bien conmigo mismo para poder estar bien con mi bebé que está primero acá y que después va a tener en mis brazos. Si no dedico tiempo para estar bien yo, ¿cómo voy a...? Es que imagínate ese cambio de dinámica de vida donde te has ocupado de ti en que, tú sabes, te das de comer tú, te bañas tú, te cuidas tú, duermes tú, y después viene un bebé y todo eso cambia. El bebé tiene que dormir, tiene que comer, a veces tú no vas a dormir, no vas a tener tiempo de bañarte. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, ahí viene el cambio. Entonces, aunque, por ejemplo, para mí, dormir era algo, no sé, a mí no me hacía falta dormir antes de tener a las niñas. Y cuando tuve a las niñas, digo, oh my gosh, qué sueño tengo, estoy súper cansada. Pero es que it's draining. It's draining to take care of otra persona. Entonces, sí es importante aprender a cuidarte tú y no a cuidarte, a priorizar tu cuidado. Para que cuando ese bebé llegue, no se te haga tan difícil volver a esas prioridades. Yo sigo una chica una chica en Instagram que se llama, no sé si la conozcas, Sasha Fitness. ¿Sabes cuál es? Yo la sigo porque ella tiene 3 niñas y ella se sigue viendo intacta siempre en sus videos y una vez le preguntaban ¿cómo haces? O sea, una chica le decía, yo tengo una niña y yo no encuentro el momento para arreglarme, no tengo... Ella le decía,
yo antes de organizar a mis hijas, siempre me arreglo yo, así me tenga que levantar muchísimo más temprano. Porque yo sé que una vez me siente con ellas, ya no voy a tener tiempo para mí. Entonces, y si empiezas el día sintiéndote bien tú, claro, vas a proyectar esos mismos sentimientos, esa energía positiva en tus niños. así es. Jennifer, tú me cuentas que fuiste mamá joven. Yo también voy a ser mamá joven. Llegan muchas mamás jóvenes a consulta como con preocupaciones de se me fue la juventud, dejé de hacer muchas cosas. La realidad no. Ah, bueno, pensé que de No pronto era vienen algo que... joven. Vienen ya después de 2 o 3 niños, cuando llegan como a los Ya no saben 30, qué hacer. entonces empiezan a sentir que se les fue la juventud. Ah, ahí sí ya se Entonces sienten, y yo creo que estoy hablando por mí misma. Okay. Llegas a una edad donde dices, oh my God, llevo X años criando niños, he dedicado toda mi vida a este proyecto. ¿Y quién soy yo? ¿Qué quiero hacer yo? Ahora, ¿cómo movilizo mi tiempo? ¿Cómo priorizo mi tiempo para yo hacer mis cosas cuando has dedicado tanto tiempo con los niños? Entonces, estas mamás vienen a la oficina y quieren que tú las ayudes a conocerse a sí mismas, a buscar quiénes son ellas fuera de la maternidad. Pierden su identidad, y esa es la número 1 razón por la cual las mamás vienen a mi oficina, buscando una identidad fuera de ser mamá. Claro, es que es complejo. ¿Cómo divides el tiempo? Y esta pues, es una pregunta. ¿Cómo divide uno el tiempo para ser mamá, esposa, para trabajar? ¿Cómo organizas el tiempo? Cuando llega una persona y te pregunta, ¿qué hago? ¿Qué consejo le das tú en ese aspecto? ¿Cómo puedo organizar mi vida? Lo primero que le pregunto es, ¿cuáles son tus expectativas de cómo vas a manejar todos estos títulos? Porque dependiendo de la cultura, la religión, la sociedad, tu comunidad, vienen las expectativas de cómo te manejas siendo mamá, hija, esposa, cuando estás empleado, tienes un negocio. Es difícil, pero lo que lo hace difícil son las expectativas. Muchas madres están bajo el concepto de que ellas tienen que hacer todo perfectamente. Y eso es imposible. Sé que muchas mamás no quieren oír eso, quieren manejarlo todo, quieren hacerlo todo bien, que todo les salga bello y poderle tomar fotos y ponerle en Instagram, porque that's what we see. Sí. Pero esa no es la realidad. La realidad es que detrás de esas fotos hay una nanny, o hay abuelos que ayudan, o hay una casa que está regada, entonces tomamos las fotos en una esquinita que está bien bonita. Entonces, es ver las expectativas. ¿Qué es lo que tú quieres manejar? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué tanto tiempo quieres estar en casa con los niños? ¿Qué tanto tiempo quieres emplear en tu trabajo? ¿Qué tanto tiempo puedes dedicarle a tu relación? Entonces, ahí es donde tenemos que ver. Todas las mamás son diferentes, todas las expectativas son diferentes. Pero si es posible tener un equilibrio entre todas las áreas. Yo creo que sí. Dependiendo en la etapa donde estés. Para mí, como mamá y como terapeuta, veo que la edad de los niños y cuánto apoyo reciben de los familiares o apoyo pagado, si tienen un nanny o un babysitter, ese apoyo y la edad de los niños son como la base de cómo manejamos el porcentaje de energía que le ponemos a todos esos títulos. Sí, es importante que uno se conozca bien, qué es lo que quieres, qué quieres hacer en esta etapa, cuáles son tus prioridades en esta etapa. Y entonces ahí vemos cómo dividimos el tiempo, cómo priorizamos esa lista de cosas que quieres hacer perfectamente o poner en un equilibrio. Para ti, ¿cuántos años tienen tus hijas, perdón? Mi hija mayor acaba de cumplir 9 años. Ok. La del medio tiene 5 y medio, y mi bebé pequeña, cumplió 2 también. Va a ser tu bebé toda la vida. Ay, sí, la última bebé. ¿Cuál crees que ha sido hasta el momento como la etapa más complicada que tú digas y la que más te has gozado? La etapa más complicada. Todas las transiciones de un bebé al otro han sido bien difíciles. A aprender a manejar un niño
con un bebé es difícil. Pero para mí la época más difícil tuvo que haber sido después que nació la más chiquita. Por la pandemia, porque estuve en casa claro. con la grande que estaba en virtual school. La del medio no pudo regresar a la escuela no tuvo virtual school, so yo tuve que darle clases un año entero. Y tenía la recién nacida en casa también. Casi que me vuelvo loca. ¿En serio? Bien difícil, bien difícil. Es que 3, yo te digo. Muy difícil. Teníamos mucho cuidado, mucho miedo de sacar a las niñas de la casa. Y bueno, esa transición fue difícil. Aprender a dividir mi tiempo, a dividir mi amor, mi atención entre varias personas, se me hizo muy difícil. ¿Y lo más divertido de ser mamá que ha sido? Lo más divertido es... Oh my God, aprender que todas son tan diferentes. Todas son tan diferentes. Todas traen algo a casa. So, yo le digo a mi esposo que todas tienen un propósito. Todas vinieron a enseñarnos algo. Entonces, mi hija mayor es un noble, dulce, es un amor. La del medio no le tiene miedo a nada. Ella es fuerte, muy cariñosa, pero muy fuerte de carácter. Y la pequeña es nuestro payaso. Ella es la que nos hace reír. Tampoco le tiene miedo a nada. Es muy atrevida, mucha chispa. Entonces se nos ha hecho muy divertido ver la dinámica entre las tres y cómo hemos cambiado nosotros con sus personalidades. Son 3 personalidades totalmente diferentes. Nosotros decimos que las 3 son de diferentes planetas. Sí. Y aprender a conocer cada una de ellas es un reto inmenso. Muy difícil, sí. Y que se lleven bien. No, claro. Porque son familia. Entonces, ¿cómo le explico? O sea, tratamos de no hacerlo a la fuerza. Le dice, tienen que llevar bien, pues son hermanas. Pero es difícil hacerlas a ellas entender o enseñarles que son personas diferentes, pero que son hermanas. Es bien difícil. Uy, claro. Y más por la edad, es un trabajo, sí. Es trabajo. Pero bueno, no, es divertido. Yo pienso que... Es cierto, mi mamá siempre me decía, porque yo le hablo con ella, yo le digo, ma, ¿uno cómo hace? Esto es muy duro. Y me dice, hijita, uno ama tanto a los hijos que a uno se le olvida. Sí, lo duro. Es verdad. Además, la naturaleza es un fenómeno. No, sí. Ella hace que se te olvide todos los trabajos que pasaste para que vuelvas a tener más hijos. Eso pensaba yo en estos días. Yo decía, yo no me anoto al segundo. Porque algo que me ha dicho Adrián mucho es como, te voy a dar el mejor consejo que te van a dar en la vida. Y yo, ok, me dijo, si vas a tener uno, ten 2. Y yo, ¿cómo así? ¿Por qué? Me dijo, porque uno solo se te aburre, o sea, no sabe qué hacer. Entonces, como que si tienes uno, ten 2. Y van a hacerse compañía siempre. Pero yo digo... Además tienen con quién compartir las cosas buenas y las cosas difíciles de la vida. Eso, créelo o no, cuando veo adolescentes que están como que transferring a la adultez, muchos de mis clientes que son hijos únicos, esa es una de sus primeras quejas. Que no tienen un compañero de vida, un hermano con quien compartir las frustraciones con los padres, el trabajo con los padres, las cosas de la vida. Y sabes que sí, yo soy hija única y a veces como que pienso, de pronto sí me hubiera hecho falta un hermano. ¿Y tú quieres, querer, right? Como a ver, no sé, no sé, a ver, como te digo, a veces como que digo, cuando me siento bien, digo, ay, sí, pues ¿por qué no? Pero cuando me siento mal, digo, ni loca, vuelvo a pasar por esto. Por ejemplo, ahorita ya pasé la etapa donde me da fastidio comer, porque uno al inicio todo huele mal, todo sabe mal, uno tiene hambre, pero el cuerpo no quiere aceptar nada, ya pasé esa etapa. Pero cuando yo me acuerdo como de cómo me sentía en ese momento, digo, uy, no sé si sea capaz de volver a pasar por esto. Pero todos los embarazos son diferentes. Eso también me dice. Y no importa el sexo de bebé, porque yo era de aquellas mamás que decía, oh, este embarazo me está dando más fuerte, tengo náuseas, esto debe ser un varón. Ningún varón, ¿ok? Todos los embarazos son diferentes. I mean, dicen que nunca te arrepientes de tener un hijo. So, siempre vale la pena, si lo estás pensando, tenerlo. Uno más. Vamos a ver cómo me va en la parte de maternidad. Porque ni he llegado a esa parte y ya estoy como, no sé. ¿Y sabes lo que trae? Todavía no. Bueno. Tenemos la revelación el 12, la otra semana. Oh. Mi mamá dice que es niño, que porque tengo la barriga en forma de niño. Que cuando es niño es no sé, y que cuando es niña es
de otra Dicen forma. que los niños son más Así, picuditos ajá. y las hembras Y son las, más anchitas. exacto, ella dice que yo niño, que porque estoy como hacia adelante. Vamos a ver si aciertas en tu lógica. Esta es una etapa divertida, de verdad. Sí, mira que ya estoy entrando en una etapa en la que me la gozo más. Por ejemplo, al inicio, a ver, yo antes hacía mucho ejercicio, pero claro, apenas me di cuenta que estaba en embarazo y más con el susto que te conté que tuve que de pronto aborto espontáneo, yo no me movía, lo único que hacía era caminar. Salía a caminar en las mañanas y más las náuseas, todo esto como que no hacía nada. Pero ahorita ya estoy en una etapa en la que me siento mucho mejor, entonces ya volví a hacer ejercicio. ¿Y te sientes? Uy, no, me ha cambiado la vida, te digo. O sea, ya estoy en una etapa que a mí me decían como las mamás como, ay, disfrútate el embarazo, es una etapa muy chévere. Y yo, ¿quién se disfruta? ¿Qué parte me disfruto de esto? La mitad. Sí. Porque al principio es difícil y el final también. Estás incómoda. Hay veces, hay mamás que sí están incómodas, pero si te mantienes haciendo ejercicio, eso es muy, muy bueno para el cuerpo, muy bueno para preparar el cuerpo para el parto. Lo estoy haciendo a mi ritmo también, Sí, no claro. es como que estoy haciendo igual que hacía antes. Te llevas por tu intuición. Sí, exacto. Apenas retomé esta semana y me puse un reto conmigo misma y es que sí o sí voy a entrenar 5 días a la semana. Okay. Y como me sienta yo cómoda. Por ejemplo, hoy no tenía mucho tiempo, pero me levanté 5:30 de la mañana, prendí mi televisor, busqué una rutina de yoga, hice media hora de yoga. Y moví mi cuerpo y eso me hace sentir bien durante el resto del día. También me ha ayudado mucho en la parte de la salud emocional hacer eso. Porque claro, cuando me pasó lo del embarazo, también paré de hacer ejercicio. Entonces ya te empiezas a sentir, no sé por qué me pasa que cuando hago ejercicio en las mañanas, el resto del día ya no me siento tan cansada como cuando no hago ejercicio. Claro. Y ahora con el embarazo que uno se siente el doble cansado, me ha servido mucho esta semana. Cogí una rutina muy chévere por las mamás si lo quieren llevar a cabo. Yo me levanto, tengo que comer algo apenas me levanto porque sufro de gastritis, entonces sí o sí tengo que comer. Como, estoy leyendo diario, me puse un reto de que mínimo 10 páginas al día. Entonces me levanto. También tengo el mismo reto. Nice. 10 páginas muy bien. Mínimo. Manejable. Sí, manejable. Algo, exacto. Y eso es importante, ponerse uno como retos que uno sabe que puede alcanzar. Para crear hábitos. Exacto, porque te pones algo muy alto, no lo logras y dices, es que no soy capaz, no lo voy a hacer. Pero ok, si antes no leía, no digas que vas a leerte hoy 30 páginas porque... Hay que ser realista. Exacto, hay que ser realista. Entonces empieza con poco y ya cuando le cojas el ritmo, el gusto, etcétera, pues ya. Entonces, bueno, me levanto, como, leo 10 páginas mínimo. Tengo un perrito que, ese es otro que me ha entrenado para ser mamá porque es un puppy, entonces... Ay, sí, mi hermana te escucha porque ella tiene 2 perritos y dice que son igualitos. Es igual que cuidar a los hijos. Es un bebé. Me levanta para que le dé comida, hay que sacarlo, no, es un bebé. Una práctica leve, sí. Entonces, bueno, le doy comida al perrito, estoy pendiente, leo, y cuando ya, entonces lo entro otra vez a la habitación, que esté con mi esposo, mientras yo hago mi rutina de ejercicio, bajo al gimnasio, media hora, y a las 7:30 ya comí, leí, entrené, y estoy lista para arreglarme, y tengo el tiempo también para arreglarme yo y sentirme bien conmigo misma. Es una rutina que esta semana no sabes cómo me ha sentado de bien. Y mantenerla, eso es lo importante. Mantenerla es lo importante. Mantenerla. Porque aunque se te haga imposible los primeros... Yo tengo un grace period de 90 días cuando las mamás dan a luz. Los 90 días son sagrados. Ahí establecemos lo que es la rutina de comida con el bebé, si estás amamantando, una rutina en casa. Pero ya después de esos 90 días puedes entrar derechito a esa rutina que tenías anteriormente. Aunque sea leve. Y no reducir el tiempo del ejercicio, o quizá no puedas leer 10 páginas, puedes leer 5, o no puedes hacer pesas, haces una caminada de 15-20 minutos, pero algo para mantenerte conectada contigo misma, para sentirte individual y no constantemente attached a esta otra personita que ahora sí te necesita, pero tú necesitas de ti misma también. Sí, y saber que así va a ser el resto de tu vida, entonces tú toda la vida no puedes quedarte como, a ver, es que no sé cómo decirlo para que no suene mal, porque uno lo hace con mucho amor, pero puede sonar mal. como
sí, como tú dices, attached a otra persona y Ujú, sirviendo a esa persona porque tú eres también un ser humano y tienes que cuidar de ti para poder cuidar de la otra persona. Entonces es Si tú no estás importante. bien, Sí, no hay no, forma de criar bien no hay a los forma de creer. hijos. Hablemos de esos 90 días que tú dices después del parto. Y es un tema que también a mí me causa como mucha ansiedad. Ujú, Y es el tema de la depresión postparto. ujú. ¿Qué es esto de la depresión postparto? ¿Cómo afecta? ¿Cómo la puedo prevenir? La depresión postparto, para tirar un poquito de Ujú, estadística, le da a 1 en 7 mujeres ujú. y 1 de 10 papás. Ah, los papás Las también. mamás no están solas, hay Oh, papás que wow. también sufren de depresión postparto. Hay tantos recursos hoy en día. I mean, después de la pandemia creo que se ha abierto una ventana de recursos para estas mamás que han sufrido de una depresión postparto muy severa por el aislamiento. Em, Preguntarle a las mamás cosas claves. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes muy mal durante el día? ¿Estás muy triste? Esas son señales clave de la depresión postparto. Ya después de las primeras 3 semanas de dar a luz, si esa tristeza, si el, están llorando mucho después de ese periodo, entonces sería bueno que ellas lo consultaran o con un terapeuta o con su propio obstetra, dejarles saber, mira, no me siento bien, hay algo en mí que no se siente, que no está bien, y Pero, pedir ayuda. perdón, ¿pero qué genera esa depresión postparto? O sea, las mamás, Mm, ¿por qué se sienten así después de dar a luz y se supone que por fin lo tuviste? ¿Qué Hay pasa? muchos riesgos, right? Hay muchos riesgos. Puede ser la edad, puede ser antecedentes de depresión, antecedentes de salud mental. Em, Hay mujeres que cuando pasan el embarazo muy enfermas, eso les afecta mucho, lo que es esa conexión entre mamá y feto, entonces se siente desconectada del bebé cuando nace. Entonces necesitan el Mm. apoyo de alguien especializado en la maternidad para que los ayude a, a ver que no están solas, que yo creo que primordialmente las mamás se sienten muy solas. Es un periodo muy aislado porque no quieres que nadie vea al bebé, no puedes salir, estás como en un proceso de healing. Entonces, el que no se sientan solas, el apoyo también es un riesgo. ¿Qué tanto apoyo tiene esa mamá? Eh, la están ayudando con cosas de la casa, tiene problemas financieros, Ujú. está preocupada sobre el trabajo. Hay muchas mamás que caen en depresión porque están en espera de ese periodo de regresar al trabajo, que para muchas es muy corto. Ujú. Entonces no quieren romper esa conexión, ese bonding con su bebé, que las 12 semanas, que son casi siempre lo usual que se le da a las mujeres empleadas, no son suficientes. Para muchas mamás no es suficiente 12 semanas para acostumbrarse a un cambio de vida tan enorme. Sí, total. Entonces, es que sí, 12 semanas es muy poco. Muy poco. Imagínate, tienes 17 semanas Sí. de embarazo. No, y siento ¿Qué que se tan pasaron rápido se así. fue? Exactamente. Así. Imagínate cuando estés cansada y el bebé y el acostumbrarse a esa rutina nueva se demora más de 12 semanas. Oh, wow, Ujú. sí. De verdad, o sea, no había sido consciente, pero ahora que tú me preguntas, yo ya tengo 4 meses, voy a Estás dar a casi luz que a en la 5 meses, ya. estás casi que a la O mitad sea, del camino. hace nada me hice la prueba, ¿cómo así? Ajá, ajá. El tiempo se pasa muy Y cuando rápido. vengas a ver, ese bebé está caminando. Oh my O en la God, escuela. sí. Ya. Y ahí es donde viene el factor de tiempo, donde las mamás se pierden un poquito en el tiempo, en esa expectativa de que vamos a estar en esta etapa para siempre. Esta etapa difícil de amamantar o difícil de cambiar pañales en la noche o de que el bebé no duerme. Y esas etapas se mueven bastante rápido, lo que cuando estamos ahí parece forever. Esa etapa, sobre todo de la lactancia, a mí me ha Mm, generado como mucha... Ansiedad. mu- Bueno, digamos que al inicio Mm, yo decía, no, pues yo voy a dar pecho. Pero como uno se pone a leer blogs y que sigo páginas que hablan de maternidad y empieza uno a leer que lactar duele, que ujú, lactar adelgaza mucho, que, bueno, hay muchos mitos, muchas cosas en cuanto a lactar, que hay mamás que dan fórmula, entonces que no eres tan buena mamá. ujú. ¿Qué piensas tú sobre eso?
Yo apoyo mucho la lactancia materna, pero tenemos que ser realistas. La lactancia no es para todas las mamás. No es fácil, no creo que es fácil. Creo que hay muchas páginas en social media que dan una luz muy irrealista de lo que es la lactancia. Sí lleva mucho trabajo, pero cuando tienes el apoyo de alguien que ha atravesado ya esa etapa, se te hace más fácil, creo yo. El apoyo de un lactation consultant, que hoy en día hay muchas, y más en esta área. Consultar con ellas antes de tener el bebé. Hay ejercicios que se pueden hacer. Hay cositas que se pueden hacer cuando uno está embarazada que te preparan un poquitico mejor. Así sea masajes educacionales, cosas para prepararte. Pero dijiste algo muy importante. Cuando entras a social media, entras a estos blogs, estás leyendo cosas que son específicamente para una luz de la lactancia o para una luz de usar fórmula. Lo bueno es que las dos están disponibles. Si una no sale bien, puedes usar la otra. Y no hay quien te diga que una es mejor que la otra. Tú tienes que hacer lo que sea mejor para tu familia. Si no puedes lactar, tienes la opción de usar una fórmula. Y los niños van a crecer igual, van a estar igual de saludables. Lo importante es que ese niño coma y crezca, claro, y esté bien. Pero sí, el apoyo en la lactancia es muy importante. Es un proceso muy bonito. Yo todavía estoy lactando a mi hija pequeña. Y le di a la mayor 18 meses, la del medio 12 y esta chiquitica de 2 años todavía está lactando. Y no es fácil. Y es más difícil cuando eres muy joven, porque el apoyo no es igual, no tienes amigas. Lo más común es no tener amigas en esa edad que también estén en ese proceso. Entonces te sientes sola otra vez en otro proceso de embarazo, en otro proceso de la maternidad en sí. Entonces el apoyo es muy importante. Si quieres lactar, busca el apoyo, busca una comunidad de mamás que sí estén bien entornadas en eso de la lactancia, para que te ayuden, para que te brinden ideas. Hay muchas cosas que se pueden hacer para apoyar a una mamá que está lactando. ¿Por qué apoyas tanto la lactancia? O sea, ¿qué conexión se genera con el bebé o qué pasa allí que...? Ok, esta opinión puede ser un poquito biased, right? No importa. Cuéntanos. Sí hay una conexión. Okay. Es un logro. Es algo que lleva tanto trabajo y sacrificio que creo que cuando ya le vas cogiendo la vuelta, y para mí y para las mamás con quien yo he trabajado, los 90 días son esenciales. Entonces, cuando ya pasamos esos primeros 3 meses, las mamás ya se sienten muy cómodas en el acto de la lactancia, se sienten cómodas con los bebés ya las conocen bien, ellas conocen a su bebé, cómo les gusta sentarse a la hora de comer. Entonces, cuando ya estás en ese proceso de pasar la loma, te sientes tan orgullosa de lo que has hecho. Entonces ya no se te hace tan difícil. Para mí siempre fue más fácil salir sin pomos de leche, salir sin el polvito de la fórmula. Eso se me hacía muy fácil. Pero sí, al principio, súper difícil. ¿Pero es doloroso? Sí, puede ser doloroso. Todo depende de cómo estés equipped, right? Pero muchos lactation consultants vienen a la casa y te ayudan con el latch, te ayudan con la posición del bebé, te ayudan a encontrar lo que es el flange de la bomba que te quepa mejor, para ayudarte a estirar el pezón y para que no pases ese dolor. Hay muchas cremas, muchas cosas naturales que se pueden untar las mamás para tener más flacidez en la piel, ¿sabes? Elasticidad. Ajá. Entonces, sí duele. Al principio, a mí las primeras, no sé, 3 o 4 semanas, creo que hay un tin de dolor ahí. Pero si te duele mucho, es que la posición no está bien, o el bebé puede tener lo que le llamamos un lip tie o un tongue tie, que es como una conexión entre la lengua y los cachetes, y eso un dentista o un doctor lo corrige. Entonces arreglamos lo que es el latch. Ahí no debe de doler. Pero sí es una experiencia muy bonita.
Sí. Yo creo que todas las mamás lo deben de intentar, Yo quiero intentarlo. Yo sí quiero. pero estar bien conectada, be very mindful, Ujú. que si no es algo que tú disfrutas, no lo tienes que hacer. ¿No te hace mejor o No te hace peor, mejor o mamá? peor mamá. Si es algo que quieres hacer, give it a try. If it works out, bien, y si no, siempre hay otra opción. Ok, Yeah. súper. Jennifer, hablemos un poquito de, ahorita cuando llegaste me comentabas que hay muchas mamás que llegan preocupadas por perder amistades, Ujú. que se alejan, sus amigas se alejan de ellas, ellas de sus Ujú. amigas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué te consultan esas mujeres que llegan con esas preocupaciones y cómo ayudarlas? Todo viene a raíz de ese cambio de identidad. Cuando tenemos un hijo, nuestras prioridades cambian, ya no estamos igual de disponibles, el horario no es igual. Entonces, naturalmente, las amistades, las conexiones con otras personas cambian un poquito. Creo que a muchas mamás, yo incluida, les cuesta mucho trabajo aceptar que quizás estas amistades ya no sean las que nos convengan, ya no son las con las que tenemos esa conexión, porque no tienen hijos, porque pueden salir a la hora que quieran. Entonces, esas dinámicas, ese cambio de dinámica trae a estas mamás a la oficina muchas veces. Y trabajamos en comunidad. Creo que la comunidad es La como, base. yeah, it's like el Vivaporú de motherhood. Ok. So, esa comunidad, buscar mamás que también tienen hijos, que también trabajan si tú trabajas, para que tengas esa comunicación, no te sientas sola, tener ese apoyo emocional, con quien compartir las etapas difíciles y las buenas. Eso es importante, porque es natural que cuando tengas tu primer hijo, o para mí el cambio de 1 a 2 niños fue bien brusco, porque Ujú. ya no era, dejo a la niña con sus abuelos para salir. Ya el abuelo no quiere cuidar a 2 niños o Sí, no puede claro. cuidar a 3 niños, entonces ya se me hace más difícil. Entonces, esas amistades que tengo que no tienen hijos, ya la conexión no es igual, no estamos igual de disponibles, es diferente. Entonces, es una de las razones mayores, no solo para las mamás, pero también para los papás o para las parejas en conjunto, que vengan a buscar ese apoyo porque se sienten solos, se sienten atrapados en esa etapa de parenting, donde están en casa, la escuela, el trabajo y no tienen tiempo de compartir con otras parejas o con sus amigos de antes. Entonces, eso les choca un poco. ¿Y cómo manejar? Bueno, eso es con respecto a las amistades, pero cómo manejar también el hecho de que llega una personita nueva a la familia y de pronto ya no vas a compartir el mismo tiempo con tu pareja. ¿Cómo hacer para mantener esa relación de pareja sin sentir como que se pierde el amor, se pierde la magia, se pierde el deseo, como todo eso? ¿Cómo lograr superar eso con un bebé en la casa? Creo que priorizar el tiempo y no tener una expectativa de tener que salir y hacer estas salidas espontáneas, estas aventuras grandes que hacíamos antes de Ujú. tener a los niños, ¿verdad? Entender que cuando uno tiene un hijo, la vida ya ahora es en etapas. Entonces, la primera etapa es difícil, en que estamos cansados, no hay mucha energía, no hay mucha confianza con otras personas para dejar el bebé. O sea, queremos estar con Mm. este bebé, lo queremos proteger. Entonces, no queremos salir, pero extrañamos estar solos. So, hacerlo una prioridad. Hoy vamos a comer juntos. So, acostamos al bebé y vamos a pasarnos 15 minutos juntos, o vamos a leer un libro juntos, o vamos a crear un proyecto juntos. Ujú. Creo que cuando las parejas vienen a la oficina y están muy frustrados han perdido un poco la conexión entre ellos, Mm. casi siempre es que no están trabajando en ninguna meta juntos. Entonces, su único proyecto es El bebé. el bebé Oh, o criar una familia. me parece también. So, crear un proyecto, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos cumplir? ¿Qué metas queremos completar? Entonces, lo hacemos juntos. Así sea una meta grande, vamos a dedicarle 1 hora después que los niños se acuesten a dormir.
Y ahí podemos hablar un poquito de rutina. Hay muchos padres que no crean una estructura o rutina con sus hijos, entonces los niños se despiertan con ellos y se acuestan con ellos. Entonces pierdes el horario de soledad. Nunca están solos. Entonces, cuando establecemos una rutina, que es una de las primeras cosas que hago yo con mi mamá, vamos a hablar de rutina. ¿Qué rutina tienes con los niños? ¿A qué hora los despiertas? ¿A qué hora los acuestas? Hay que acostar a los niños un poquito más temprano para que tengas una hora con tu esposo, una hora con tu pareja y tengan esa hora, ese tiempo, ese espacio de estar juntos, sin un niño hablando, sin un niño interrumpiendo, sin tener que cumplir con los deseos y las necesidades de esta otra personita. Uy, eso es un reto también. Sí, pero acuérdate que parece un reto si lo hacemos bien grande. Porque a veces, tú sabes, quieres salir a comer, salir a bailar, sentarnos en la playa. Eso eran cosas que hacíamos antes, cuando no había niños. Pero ahora que hay niños, los miércoles, los niños se van a acostar a las 8 de la noche y nos vamos a pasar de 9 a 10. Vamos a jugar un juego, vamos a sentarnos a hablar, nos tomamos una copita de vino y son cosas más pequeñas, pero estamos empleando conexión entre los dos. Estamos pasando tiempo juntos, hablando de cosas de adultos. No estamos viendo Cocomelon o Baby Shark. Entonces, Peppa Pig. Sí, son pasos pequeños, pero entender en la etapa donde están. Sí. La etapa es todo, y ser realista. Y creo que aquí vuelve y entra el tema que hablábamos, y es el de cuidarnos también nosotros mismos. Entonces también acordarnos de que cuando no teníamos a los niños, pues nos arreglábamos para la otra persona, que nos viera lindos, pues aquí también hay que hacerlo. Yeah. Por uno y pues también por su pareja, porque tanto a una mujer como a un hombre le gusta que su pareja se vea bien. Sí, eso es un tema muy importante. Tenemos parejas que entran a la oficina y quieren sentir una conexión entre ellos mismos. Entonces no tienen tiempo empleado en lo que es salidas de pareja, pero tampoco emplean ningún tipo de tiempo en ellos mismos. Entonces, aunque pongas el tiempo para salir o conectarte con tu pareja, no te sientes bien contigo. No estás poniendo la energía o una energía positiva en lo que es esa conexión. Empezamos con que la pareja se divida. Entonces, cada cual por su lado hace 20 minutos de algún tipo de actividad que los hace sentir bien a diario. Creamos esa rutina y después empezamos con la conexión. Porque si traemos a dos personas que no se sienten bien en sí mismos y los ponemos juntos, no va a ser muy productivo. Mira, hasta ahí mismo es trabajar primero en uno y después ya. Sí. ¿Cómo es que hacen en los aviones? ¿Sabes? Tienes que ponerte ocuparte la de máscara ti primero para poder salvar al vecino. Sí. Hay que ocuparse de uno primero. Ok, bien retador esa parte, pero no es imposible. O sea, yo pienso que... No. Todo el mundo lo hace. Exacto, todo el mundo lo hace. Todo el mundo. Es más el miedo que uno siente cuando como que piensa en esos escenarios y, ay, no, ¿y qué voy a hacer? Pero sí se puede. Es manejable. Es manejable. Jennifer, hablemos un poquito también sobre ese miedo que sienten las mamás y me imagino que los papás también en algún momento de llevar a sus hijos por primera vez al daycare. Ese miedo de dejarlos. ¿Qué pasa ahí? Oh my God, volvemos a la comunidad. Creo que conocer a otros padres que quizás han hecho lo mismo sería una gran ayuda, pero ese apoyo no siempre está disponible. Pero hoy en día tenemos la internet, que es tan buena y puedes, leer reviews, hacer tu research. Creo que nunca es temprano para empezar a buscar el colegio donde quieres poner a tus hijos. Conocer otros papás que estén en esos colegios, leer los reviews y bueno, eso es lo que es escoger el colegio, right? Después vamos a prepararnos internamente cómo dejamos a este niño o niña en la escuela y nos sentimos confiados de que están en buenas manos, right? Yo creo que eso depende mucho de cómo crías a tus hijos, qué nivel de independencia le has dado a ese niño donde tú te sientes confiado de que si algo le pasa, él te lo va a decir o se va a saber manejar solo. Para nosotros era muy importante con la primera, que ahí es donde el mediado es bien grande. Claro. Que ella fuera al baño sola. Entonces la niña no empezó la escuela hasta que no fue al baño sola.
Yo sé que ese no es el caso para todos. Para nosotros la segunda fue para la escuela con 15 meses. No iba al baño sola, pero ya teníamos una escuela que conocíamos, teníamos relación con los maestros, entonces ya como que se nos hacía más fácil. Pero para nosotros era la crianza, criar a la niña y saber que ella se sentía cómoda hablando con nosotros si pasaba algo, si tenía un problema con otro niño. Esa crianza, esa fortaleza de independencia en esa niña, para nosotros fue la base de poder dejarla en el daycare. Creo que muchos padres, los miedos varían, right? Cuando tú piensas en esa época, ¿qué miedo te da? ¿Cuál es el miedo? Cuando piensen que va a llegar ese momento, no. Me da mucho miedo que lo que decías al inicio de que de pronto no tenga la confianza de decirme qué pasa o de yo no saber si algo le pueda estar pasando y yo no saber, no darme cuenta. Eso me da mucho miedo. Yeah. Yo creo que la edad tiene mucho que ver. So, si sabes que vas a dejar un baby en el daycare, creo que ahí sí tienes que salirte de tu comfort zone y hablar con padres que vayan a ese daycare. Sí. Saber cuáles han sido sus experiencias. Y buscar lugares donde personas bien apegadas a ti han tenido a los niños ahí. Creo que eso te da un poco de tranquilidad. Pero fuera de eso, ya cuando los niños empiezan lo que es la escuela un poquito más grande, es esa comunicación entre padre e hijo, donde tú le dejas saber al niño si algo pasa, se lo dices a un adulto, me lo dices a mí, y ahí lo resolvemos juntos. Me parece tan vital cultivar esa confianza, Jennifer. O sea, mi relación con mi mamá es muy buena y yo desde chiquita he tenido como esa confianza de contarle a ella todo y quiero que mi hijo o hija sienta conmigo esa misma confianza de decirme, no me estoy sintiendo bien, me pasó esto hoy y pues poder ayudarlo de cierta forma. ¿Cómo generas tú esa confianza con tu hijo? ¿Cómo puedes hacer para tener esa conexión? Tenemos que empezar como padres, como humanos, entendiendo de que ese niño o niña es su propia persona. So, cuando tratamos de proyectar nuestros deseos, nuestras metas, nuestra personalidad en los niños, entonces ahí cultivamos como un poco de desconfianza. ¿Tú no crees que ese niño es capaz de ser X persona, right? So, tú quieres cultivar en ese niño esa independencia de pensar, de hacer las cosas, de sentirse fuerte en sí mismo. So, tú quieres que el niño o la niña sepa que sus decisiones son respetadas. Hay mucho trabajo hoy en día en lo que le dicen conscious parenting. Ajá, que esa era la pregunta que te quería hacer. ¿Qué pasa allí? Yo soy fanática del conscious parenting. No se me viene nada de fácil, porque no vengo de esa crianza, pero creo que la generación de nosotros ha tomado este trabajo de como que romper estos generational cycles y cambiar las cosas entre la dinámica de padre e hijo. Entonces, tengo una amiga que adoro, se llama Erin. She's the conscious mom. Me encanta. Si no la sigues, síguela. She's very good. The conscious mom. The conscious mom. Ella me ha enseñado un mundo de lo que es ser un papá consciente y aceptar que tus hijos son su propia persona. Respetar... O sea, ser respetuoso de lo que ellos quieren, tratar de tener tus boundaries con los hijos, unas reglas, una estructura, una rutina, pero entender de que ellos tienen sus propios sentimientos, ellos tienen sus propias metas, tienen su propia personalidad. Entonces, tú quieres estar para ellos en el momento y quieres estar a todo oído. Entonces, tenemos que trabajar en lo que es cómo reaccionamos. O aprender a no reaccionar. Oh, wow. Sí. Right. So, es un poco... yo creo que lleva mucha práctica. Creo que hoy en día, como lo vemos todos en Instagram, para mí Instagram es like, the place. Entonces, vemos todo ahí y es muy fácil verlo, oírlo, ver lo que otras personas están haciendo, pero cuando lo pones en práctica, quizá no se te haga igual de fácil. Es un poco difícil, especialmente si en la cultura de donde tú vienes no es algo que se practica. Sobre todo en la cultura latina, que eso pasa mucho. Sí, donde, ¿sabes? Yo hago las reglas, esta es mi casa. Yo pienso que va mucho con el ego, con el ego de
ok, sí, es cierto que tengo que poner límites, soy papá, soy mamá, y ese rol siempre va a existir en la vida de mi hijo, y como tal tengo que respetarlo para que me respete a mí también. Pero es eso, es dejar el ego a un lado y decir, mi hijo no es como yo quiero que sea, él es su propia persona, y voy a sentarme y voy a escucharlo y voy a saber cuáles son sus necesidades. Y lo que decía ahora, respetarlo para que me respete. Enseñar desde el ejemplo. Exactamente. Eso es algo que nosotros tratamos de practicar mucho con las niñas. Si tú me gritas, yo voy a querer gritarte. Claro. Así que yo no te grito para que tú me hables a mí, igual que yo te estoy hablando a ti. Es importante lo del ego, porque queremos no proyectar nuestras necesidades en nuestros hijos. Pero eso vuelve a lo mismo. Si tú no priorizas tu cuidado, tu autocuidado, el tiempo para ti, tú no te vas a sentir bien. Entonces te va a ser muy difícil apoyar a ese hijo o a esa hija desde un punto donde no estés proyectando tus propias necesidades, tus propias fallas. Entonces es importante trabajar en ti. Yo les sugiero a todas las mujeres, si quieren tener hijos, empieza ahora a trabajar en ti. Para que cuando caigas en embarazo, no suban a la superficie tantas cosas, no sea tanto el trabajo. Uy, totalmente. Pero sí es posible. Y no lidian mucho las personas que utilizan este tipo como de crianza, de modelo de crianza, con las críticas de la sociedad, como es que, bueno, como decimos en mi país, te la estás dejando montar del niño, como lo dejas hacer lo que quiere. ¿Cómo lidia una persona con ese tipo de críticas? ¿Cómo no escuchar a las demás personas cuando te están diciendo, lo estás haciendo mal? O sea, estás criando mal a tu hijo porque lo estás dejando hacer lo que quiere, que es lo que se cree de este tipo de crianza. Boundaries. ¿Sabes qué es eso? Boundaries. Sí. Esa es como la palabra, sí. la palabra del siglo, los boundaries. Tenemos que tener muchos boundaries con todo el mundo. Creo que al principio tú creas tus boundaries, sabes qué tipo de padre quieres ser, cuál es la crianza que tú quieres proveerle a tus hijos. Y después, cuando la empiezas a emplear en casa, empiezas a decir, estos amigos míos como que no entienden. O estos abuelos no entienden. Entonces, con la familia se complica un poquitico la cosa. So, mantenemos los boundaries lo más que podemos. Hay familiares que sí, es inevitable, pero hay que tener una línea de respeto porque esta es tu familia. Exacto. Pero con las amistades creo que hay muchos padres y muchas madres que tienen el peso de no poder desconectarse de esas amistades, de no querer romper relaciones, entonces permiten esa falta de respeto. Pero eso va todo en lo mismo. Te estás ocupando de ti, sabes quién tú eres, qué crianza le quieres dar a tus hijos. Si tú sabes todas esas cosas, no se te va a hacer muy difícil aguantar esos boundaries con otras personas. Dejarles saber, mira, esta es la forma en cual yo quiero criar a mis hijos por X razón. Y tú solo le vas a repetir eso a las otras personas un número de veces. Ya después de ciertas veces tú vas a optar por no relacionarte con ellos o no tener esa relación tan frecuente o tan conectada. Sí. Y eso va también con la pérdida de amistades. Hay personas hay muchos padres que cuando se ven en esa etapa de criar a los niños, se dan cuenta que no quieren repetir ciertas formas de criar que vivieron ellos en la niñez. Entonces sus amistades no están haciendo el mismo trabajo que ellos, interno, no entienden, los familiares no entienden, entonces se sienten solos porque dicen, bueno, imagínate, voy a tener que dejar de hablar con toda esta gente, me voy a quedar solo. Pero si no, es una batalla constante entre, con estas personas, mis hijos se comportan de cierta forma, entonces cuando estoy en casa solo, he perdido el control de mi propia familia. Estoy perdiendo el control de mis propias emociones cuando estoy en casa con mis niños. Y es porque estás permitiendo todas estas opiniones, estás permitiendo que las otras personas como que metan el dedo en las cosas que en verdad son para ti decir. No, y lo que tú dices es tu familia, o sea, es las personas que amas, es tu familia. Y las mamás, yo siento que cuando quedamos en embarazo, mi mamá me dice, y yo siento que es real, a uno le prenden como un switch
y uno sabe y empieza a sentir que es lo correcto para sus hijos. Yeah. Y uno sabe cómo criarlos, qué hacer. Encuentras muchos sentimientos profundos Sí. de cómo tú quieres que se vea tu familia, cómo tú quieres que se sienta estar en esta familia. Hay veces uno vive nuestras propias crianzas, de ser hijos uno mismo, y dice, ay, no quiero que mis hijos se sientan así, no quiero que esa sea la dinámica entre yo y mi hija. Y es muy difícil, es muy difícil. La mayor razón por la cual yo tengo madres ya en maternidad con hijos venir a la oficina es porque tienen problemas con sus propias madres. So encuentran mucha dificultad en procesar emociones que vienen a la superficie después que tienen a sus hijos, por su crianza, por falta de conexión, por falta de apoyo. Entonces todo viene en base de que cuando tú caes en embarazo, tú sabes, tú sientes ese instinto de cómo vas a criar a tu familia, cómo vas a crear esta familia. Y el tener que fajarte con esa expectativa de tu propia familia o de la sociedad, se complica un poquitico las cosas. Entonces ahí es cuando venimos nosotros de apoyo Sí. a ayudar a procesar esas cosas. Sí, que siempre es tan importante el apoyo psicológico como lo venimos hablando en cada etapa de la vida. Sí, no solo en el embarazo. Y no solo en el embarazo y la maternidad, en Yeah. todos los aspectos de la vida. Yeah. Bueno, Jennifer, yo creo que abordamos ya todos los temas ¿Sí? que tenía aquí. Sí. Quisiera terminar preguntándote, bueno, que nos des a todos como 3 tips que tú digas como en tus consultas, o que tú digas 3 tips para llevar un embarazo y una maternidad con una buena salud mental. Mis 3 tips serían buscar una comunidad en cual tú te sientas conectada con otras personas que quieran el mismo tipo de crianza para su familia. Pedir ayuda es mi segundo tip. Sentirte cómoda en estar en esa posición de pedir ayuda, no tener que ocuparte de todo sola. La maternidad no tiene que ser una etapa aisladora, puede ser una etapa de comunidad, de apoyo. Solo tienes que pedirla y sentirte capaz de pedir, o sentirte capaz de decir, esto no lo voy a hacer yo, se lo voy a dar a otra persona para que lo haga. Y mi tercer tip es estar segura de que tu médico o partera es alguien que te escuche. Que no estés en una oficina donde sea una factoría, right? Que sea appointment. Yo quisiera que todas las mamás sintieran ese poder de escoger qué tipo de obstetra o de partera la va a cuidar durante esta época tan importante. El embarazo puede ser tan mágico, puede ser una experiencia tan íntima, tan bonita, que hay veces nos perdemos en lo que es el apuro del día a día. Entramos en la oficina y es muy rápido, los appointments son muy secos, muy rígidos. Entonces no tenemos esa comunidad dentro de la misma oficina del doctor. So, esos serían mis 3 tips. En la comunidad, el apoyo, saber pedir ayuda y estar con un médico o una partera que sea. Me pasó, o sea, mi primer médico y con la que estoy ahora, la amo. O sea, ¿sí? la amo, me escucha todo, le escribo un mail y me responde a los 2 minutos. No, de verdad. Yo con mi segunda hija me cambié a las 23 semanas de médico. Yo me cambié a las 16, hace una semana me cambié. Y hay muchas mamás que se sienten súper incómodas en sus oficinas y se aguantan. Oh my God, y hacen los partos y todo con estos médicos con quien no se llevan bien o no se sienten confiadas con esta persona por pena. Les da pena cambiarse de oficina o pena entrar a una oficina nueva y decir, oh, tengo 30 semanas, pero necesito. No. Pero sí, nunca es tarde para cambiarte de médico, de obstetra. No, nunca es tarde para decidir verte con un midwife o una partera. Y puede ser una experiencia muy bonita, un cambio muy bonito. No, y mira que lo que tú dices, por pena no se pueden dejar de hacer las cosas. Yo he sido una persona que a lo largo de mi vida como que me he cohibido mucho de hablar, por no incomodar, ay, no, es que se va a sentir mal.
Pero me he dado cuenta desde que quedé en embarazo que uno tiene que hablar. Y más porque ya no vas a hablar solo por ti, sino para la persona que más vas a amar en el mundo. Saber identificar tus necesidades Sí. y buscar los recursos para que esas necesidades sean atendidas. Sí, totalmente. Ahora en el embarazo, cuando venga el bebé, cuando el niño tenga 5 años, cuando empiece la universidad, siempre necesitamos apoyo. Y siempre hay alguien que está dispuesto. Siempre a dar alguien el que está apoyo. dispuesto, total, Ujú. siempre. Ujú. Jennifer, muchas gracias. Gracias por tenerme. No, a ti, Fue un muchas gracias gusto. por toda esta información, de verdad, súper enriquecedora. Yo sé que tanto como me sirvió a mí, le va a servir a muchas otras mamás, Eso esperamos. tanto que están esperando como que ya tuvieron a sus bebés, porque esta información muy valiosa. Muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí. Fue un placer.